temas de salud que tienen que ver también con la política sanitaria en el país. El pasado 17 de mayo, Guerrero se convirtió en el octavo estado mexicano en aprobar una ley que permite la interrupción legal del embarazo, lo que implica que el aborto voluntario ya es legal en una cuarta parte de las entidades en México. Sinaloa despenalizó el aborto en marzo pasado hasta las 13 semanas, mientras que tan solo en 2021 Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima lo legalizaron hasta las 12 semanas de gestación, algo que en la Ciudad de México se hizo en 2007 y en Oaxaca en 2019. Vamos a platicar sobre este tema con Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, y muchas gracias por invitarnos a platicar con tu audiencia sobre este tema que efectivamente es de salud pública y de derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Exactamente, es un avance que tenemos. México es ejemplo, yo creo, a nivel internacional en este tipo de situaciones. Cuando vemos lo que ocurre en otros países, particularmente Estados Unidos, con esta ley que pareciera va hacia atrás, hablaremos de ello en unos instantes, pero en general, ¿cómo avanzamos en el tema de la aprobación del aborto aquí en México, Edith? Sí, Enrique, efectivamente, en México vamos bastante en avanzada con respecto, sobre todo a los países de la región. Yo diría que en dos sentidos. Uno, fuimos uno de los primeros países en la región en tener el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en casos específicos, por ejemplo, en el caso de violación, que todavía hay algunos países de la región que están discutiendo sobre el aborto en casos de violación. Fuimos el primer país también de la región en reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos en cualquier circunstancia. En la Ciudad de México, como bien decías, en 2007 se eliminaron las causales para descriminalizar el aborto y además pues ya tenemos alguna legislación en algunas de las entidades federativas en donde se incluye a personas gestantes además de las mujeres, ¿no? Creo que lo que sí debemos reconocer es que el hecho de que este sea un estado federado hace que tengamos como un acceso diferencial a los derechos. Muchas de las colegas hablan de que tenemos derechos por código postal, cosa que no sucede en los países, digamos, que tienen un gobierno centralizado. Por ejemplo, en Argentina, que creo que recordamos mucho la lucha de las colegas argentinas, cuando se aprueba la legislación de aborto, se aprueba para todo el país. En cambio, aquí tenemos que ir estado por estado, lo cual ha mantenido como en vilo constante al movimiento feminista en México. Hablamos de derechos de las mujeres, derechos a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, en muchos estados, en muchas entidades donde ya hay esta legislación, aún se sigue pues resistiendo la autoridad para atender esta norma. Sí, Enrique, fíjate que de hecho el año pasado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido, como sabemos en México, un importante papel reconociendo y enviándole un mensaje a los estados, también a las entidades federativas, respecto a este y otros derechos, como los de la comunidad de la diversidad sexual, por cierto, también. El año pasado la Corte se pronunció señalando, por el caso del estado de Coahuila, pero es un señalamiento de la Corte para todas las entidades federativas, señalando que es ilegal criminalizar el aborto. Es decir, en este momento todas las entidades federativas que mantienen una criminalización al derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos están realizando un acto que es de carácter ilegal. No lo están realizando las mujeres y personas gestantes que abortan, lo están realizando los estados que no han reconocido ese derecho de las personas gestantes y mujeres a abortar. Leíamos este fin de semana en un diario nacional, en el caso de Estados Unidos, esta famosa legislación Roe v. Wade, que muchas mujeres norteamericanas están cruzando hacia México justamente para verse beneficiadas en este derecho que tienen para decidir sobre su cuerpo. ¿Y cómo se observa lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Este debate que pues se anticipa que pudiera
suceder en la Suprema Corte con pues ir hacia atrás en estos derechos? Sí, mira, Enrique, lo primero que tenemos que reconocer, muy desafortunadamente, es que los derechos para los grupos que hemos estado tradicionalmente discriminados nunca están totalmente ganados. Hay que estarlos, digamos, son conquistas que hay que estar, por las que hay que estar luchando de manera constante. Desafortunadamente, en ciertos contextos, cuando hay retrocesos en el ámbito de los derechos, de los primeros derechos que se sacrifican son los de los grupos tradicionalmente discriminados, como sucede con las mujeres. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos claramente es una manifestación de este retroceso y de esta avanzada que también hay de los grupos antiderechos en todo el mundo. Avanzamos, por ejemplo, los grupos feministas, la comunidad de la diversidad y otros grupos tradicionalmente discriminados, y entonces hay como una contraavanzada. Y justamente el otro día conversábamos en un Twitter Space con las colegas de Amnistía de Estados Unidos, que están muy preocupadas por el riesgo tan alto de que, en efecto, puede haber este importante retroceso, y está sucediendo lo que dices, Enrique, que es lo que sucede también en México de una entidad federativa a otra, Uh-huh. que es que pues las mujeres viajan a donde tienen derecho a decidir. Porque creo que lo que es importante recordar, Enrique, y para toda la audiencia, es que las mujeres y las personas gestantes abortan, con o sin legislación que las ampare, abortan. Lo que sucede cuando hay una legislación es que reconoce ese derecho, se evita que, obviamente, que sean criminalizadas, y se habilitan también condiciones de mayor seguridad en los sistemas de salud pública para que esos abortos sean también seguros. Pero las personas abortan con o sin ley. Exactamente, pues es un asunto que seguiremos muy atentos, un tema de salud pública. Así tendremos que entenderlo. Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Muchas gracias, muy buen día. Muy buenos días, Enrique, y muchas gracias por esta entrevista. Hasta luego, muy buenos días.